Ya tengo aquí en el estudio de este espacio al profesor Freddy Quesada. Prácticamente pulverizaron el CNU y hay un control total, desmedido. Están inaugurando universidades en centros confiscados por la dictadura, pero no tienen ningún funcionamiento. Hace unos días a la Camila le dieron de obsequio una universidad que la levantaron ahí donde era el Ciprés. ¿Cómo ve el estado de la educación superior? Usted que fue maestro de generaciones. Sí, yo lo que veo es que las universidades hoy, de todo tipo, pues, en verdad, públicas y privadas, son como extensiones de, de campamentos militares, pues, son extensiones, son covachas esas, pues. Vos no podés circular en los pasillos de esa universidad porque solo falta que saludes como militar a todos los que patrullan, porque no se le puede llamar de otra manera, en los pasillos de esas universidades, pues asumiendo el rol en campamentos militares, que realmente eso es lo que son las universidades. En el fondo yo lo que creo que el control de la dictadura a todas las universidades, sobre todo las públicas y las grandes, ¿verdad? Es el miedo a los estudiantes. Es decir, mira, el 2018 fue una insurrección eh, que la empezaron los estudiantes universitarios, ¿verdad? Después se fueron agregando más sectores, pero los que la desencadenaron fueron los mismos estudiantes universitarios de los que muchos de nosotros nos quejábamos por su apatía. Antes del 2018 había muchas quejas alrededor de la indiferencia de los estudiantes. Yo no sé si vos te acordás, pues, que la mayoría de las personas, yo no sé cómo llamarle a esto, pues con algunas motivaciones de participación ciudadana, pues se quejaban mucho de los estudiantes universitarios que no les llamaba la atención la política, que se dedicaban a jugar, que se dedicaban a los juegos electrónicos o a los celulares. Había una indiferencia terrible y cuando de pronto eso estalló en el 2018, fueron los universitarios otra vez, los mismos universitarios que se habían ganado los reclamos nuestros, somos los que después los exaltamos y los que de verdad sufrieron después de la persecución y la muerte, porque ellos estuvieron en primera fila. Eso no se le olvida también a la dictadura proviene también de ellos. En algún momento ellos también fueron dirigentes estudiantiles y saben lo que son los estudiantes universitarios. Entonces, todo este mensaje es para los estudiantes, no para las autoridades. Las autoridades las quitan y las ponen como ellos quieren, pero es por los estudiantes universitarios. Es como que tienen cuidado que la bestia despierte de nuevo, ¿eh? Así es, así es. Es como el monstruo del lago Ness, ¿verdad? Que solo enseña la joroba y todo el mundo a correr, pero de pronto vuelve a las aguas y ellos están espiando a qué hora vuelve a salir ese dinosaurio porque saben que no lo van a detener esta vez. No tienen seguridad de controlar por muchos militantes que hagan forzados dentro de la universidad, por mucho adoctrinamiento. Esto es imposible controlarlo. O sea, ¿hay Así alguna es. diferencia entre lo que está pasando ahorita y lo que ocurría dentro de las universidades antes del 2018? Pues tal vez habría que agregarle el temor, porque antes del 2018 no había temor, sino indiferencia, ¿verdad? Ahora hay temor. Y yo no sé, yo no me atrevería a decir si hay indiferencia. Ese temor lo que está cobijando, ¿verdad? O lo que está alimentando es una acumulación de gases que en cualquier momento vuelve a estallar. Pero en ambos momentos los resultados son iguales, el silencio, ¿verdad? La aparente no participación. Pero en este momento, el silencio que hay en Nicaragua, es cierto, una parte de ese silencio es fruto del temor, y un temor razonable, ¿verdad? Es decir, que te enseñen un fusil a vos o te amenacen con un garrote, estando vos indefenso, es muy natural que vos guardes silencio y prudencia. Pero también hay otro tipo de silencio, el silencio conspirador. ¿Entendés? Y a nadie le van a andar diciendo qué estás haciendo, pues, cuando estás en ese silencio, en ese tipo de silencio. Y a ese tipo de silencio es al que le tiene miedo la dictadura. El silencio de la conspiración dentro del país.
Ahora, y hablando de la formación, ¿cómo se imagina que van a salir estos chavalos profesionales? Pues ni siquiera me imagino, Miguel. Si tuviera la imaginación, no sé cómo podrán salir esos muchachos. Fíjate, yo desconfío de la calidad de esos pensum universitarios, pues. Es decir, si lo cargan mucho ¿cómo llamarle a eso? De ideología, pues, Adoctrinamiento. de adoctrinamiento, llamémosle, pues, aunque ni para eso sirven, pues, porque una cosa es adoctrinar y otra lanzar consignas, pues, pero como sea, hay un debilitamiento muy fuerte de la calidad técnica, ya no hablemos ideológica, ahora técnica de las carreras universitarias, es decir, no podés confiarte ya en esos nuevos profesionales, pues, que muchos de ellos van a aprobar sus carreras por obediencia y por militancia, pues, con la dictadura. Y en manos de esos profesionales, ya cuando les quepa encontrar o buscar clientela, pues va a ser habría que pensarlo dos veces para caer en manos de profesionales de esa naturaleza. Ortega se pasó aprovechando de la lucha del 6% por años, se sumaba y era el que contribuía a incendiar aquellos reclamos justos del estudiantado, pero tuvo un aprovechamiento político, el líder del Frente Sandinista. Ahora ha eliminado el 6%, o sea, él lo aplica como le dé la gana, o sea, sin ningún tipo de respeto a esta ley constitucional. ¿Cómo ves ese Ortega de antes y el Ortega ahora sobre ese tema tan delicado de ser selectivo a la hora de entregar ese presupuesto? Sí, mira, es que cuando vos ves al movimiento estudiantil, sobre todo el universitario, como una fuerza, usualmente esa fuerza la halagás, la motivás, la haces tuya o la haces tu aliada, por ejemplo, cuando no estás en el poder. Y puedes cabalgar con ella, incluso puedes darte el lujo de ser auténtico y sincero con las promesas que le haces, pero ya cuando estás en el poder, ese mismo movimiento al que vos acompañaste, a como sea, ¿verdad? De manera interesada o no, vos te diste cuenta de la fuerza que tiene ese movimiento. Y es una fuerza cuyo mayor tesoro es la independencia. Es decir, un movimiento universitario independiente es una fuerza formidable. Y entonces a los que disparan estas dictaduras que ya han conocido esa fuerza y de las que se beneficiaron de ella, es a esa independencia. No se pueden dar el lujo de ver un movimiento estudiantil independiente. Y eso fue lo que pasó en el 2018. Es decir, mira, esto fue en abril del 2018. Cuando yo miré a los estudiantes de la UNA por televisión de la Universidad Nacional Agraria, yo no sé si vos recordás que fueron los primeros que salieron a las calles y empezaron a hacer barricadas y a detener el tráfico en la carretera norte. Yo estaba en mi casa y yo estaba viendo las imágenes en la televisión y yo lo primero que pensé es que era la juventud sandinista, la juventud 19 de julio, haciendo de las suyas, como siempre. Bueno, entonces lo que yo estaba viendo para mí en ese momento era una de las rutinas, digamos, de la juventud sandinista, ¿no? Los métodos de lucha que Bueno, enseñó el sí, sandinismo era... yo decía, pues, están otra vez ahí jodiendo, pues, ¿verdad? Obstaculizando el tráfico y quién sabe qué vamos a estar reclamando. Pero después me di cuenta que no era de la juventud sandinista y que empecé a oír consignas contra el gobierno. ¿Qué está pasando aquí? Dije yo. No puedo creerlo. Entonces, yo estaba en mi casa, estaba entrando, creo que iba a cenar en ese momento. Se me olvidó cenar y me senté frente al televisor para ver qué estaba ocurriendo. Ahí es donde recibí el campanazo yo, de que lo que yo estaba siendo testigo era de la independencia del movimiento estudiantil. Es decir, era un movimiento estudiantil que estaba hablando por sí mismo. Era un movimiento estudiantil que no estaba siendo empujado por nadie, que no había detrás nadie, era sencillamente una expresión autoconvocada y espontánea de un movimiento estudiantil independiente. Y a eso es a lo que le dispara la dictadura, eso es a lo que le teme.
¿verdad? Entonces es probable, incluso también en la UNAM yo vi otro movimiento parecido que ya después, durante las movilizaciones del 2018, yo, impartiendo clases en la UNAM, empecé a ver marchas dentro de la universidad con carteles y todo hacia el lado de UNEM. Salí, me asomé y miré a estudiantes independientes que llegaron a al local de la UNEM a expulsar a los habitantes que habían ahí. Salieron con miedo. Estaban todos los viejos militantes sandinistas de la UNAM, de la UNEM, en la UNAM, ¿verdad? Estaban asustadísimos. Yo que salí de mi cubículo ahí a ver qué estaba pasando, miro la gran movilización de estudiantes rodeándolo, las oficinas de la UNEM, todos los antiguos miembros y activistas de la UNEM muertos de miedo, porque no sabían, estaban con miedo de que toda esa gente los tomara y los expulsara de la universidad. Estaban con mucho miedo. Algunos de ellos se acercaron a mí y me dicen, profesor, ¿qué está pasando aquí? Pues, ¿cuál es el problema? Y entonces les decía yo, miren, yo estoy tan sorprendido como ustedes, pero lo que yo estaba haciendo testigo era cómo los estudiantes de manera independiente estaban reclamando justicia, estaban reclamando sus derechos. ¿Usted cree que ahí se está fermentando la semilla de la próxima rebelión en ese estudiantado, así como lo vemos aún controlado, aún sometido, aún domesticado? No lo sé, Miguel. Mira, el mundo, no solo Nicaragua, el mundo está tan ingobernable por la cantidad de variables que no se hacen obedecer. Mira, es un mundo del caos, donde puede ocurrir cualquier cosa, Miguel. Así como uno puede esperar una reacción, digamos, espontánea otra vez de los estudiantes universitarios, también la reacción puede venir de otros agentes sociales. Hay agentes sociales que no se han pronunciado en Nicaragua, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, nunca se pronunciaron. Y sabemos que también ese es otro foco, que es diferente del universitario. Era el estudiante de secundaria en términos políticos, como agentes, digamos, de movilización y como agentes que reclaman derechos, son muy diferentes del universitario. Pero ese nunca se pronunció desde el 2018. Pero se Puede sumaron. Alvarito era de sí, sí, secundaria. sí, digamos, Muchos de los pueden niños ser, asesinados pueden ser venían de la secundaria. excepción o representantes, digamos, pero como movimiento social, como movimiento, digamos, como los universitarios, bueno, los universitarios sí se fueron de cabeza todos, pero los estudiantes de secundaria no. Oye, o hablemos de otros sectores sociales, pues, que han tenido todavía una presencia baja o no tan beligerante como en otras ocasiones, por ejemplo, los movimientos étnicos, ¿verdad? Es decir, que se esperaban reacciones, digamos, muy beligerantes, muy intensas, todavía no han cobrado ese nivel que tuvieron en los 80. Y otros sectores sociales, digamos, pues no podemos saber de dónde puede venir de nosotros mismos desde afuera, los exiliados, también ya somos otra agencia, ¿verdad? Que se suma a las presiones que puede estar recibiendo la dictadura. Pero cuál de ellas es la que va a encabezar, digamos, el nuevo movimiento, no se puede saber. Eso es muy Profesor, difícil. usted que pasó tanto tiempo ahí dando clases y vio surgir tantos profesionales, gente que llegó a dirigir no solamente en las políticas, sino también en el aparato financiero de Nicaragua. Si esto sigue aquí, así como está la educación superior, ¿qué le espera a Nicaragua? Yo he consultado con algunos eh, exiliados, ¿verdad? Y ellos lo primero que me dicen, cuando yo les digo que si ellos sienten la necesidad de regresar a Nicaragua, algunos dicen que sí, otros vacilan. Esos que vacilan me dicen a mí una cosa que no deja de ser cierta. Mira, dice, si pasa algo de que caiga la dictadura y se dé la oportunidad de regresar, vamos a regresar a un país en ruinas y van a dilatar y va a durar décadas para que ese país se vuelva a levantar. Si yo no voy a regresar a un país, verá, a seguir sufriendo, esta vez ya no por persecución política, sino por las ruinas económicas a las que vamos a llegar. Pero más arruinado que el 90 no va a estar Nicaragua. Vamos a tener un adocenamiento de los profesionales, ¿verdad?
las profesiones y el ejercicio de los cargos va a estar en función de las obediencias y de las lealtades, y que ni siquiera esas obediencias y lealtades van a ser garantías para el ejercicio de esas profesiones, porque como vos sabés, es altamente móvil el desplazamiento y las sustituciones alrededor de la corte de la dictadura, pues ahí nadie está seguro, y ni siquiera el círculo familiar de la dictadura, como sabés, pues que hasta algunos familiares también no se han escapado. No hablemos de la América, que es el caso más emblemático, el hijo de Daniel Ortega, pues, con, con, con Leticia, Sí. sí, ¿verdad? Está bajo una situación Daniel, fíjate de que vigilancia, sí. El hijo de Carlos Fonseca, es decir, nadie está seguro ahí, pues ahí básicamente ni siquiera la lealtad ni la obediencia o el servilismo, pues llamémosle, es garantía para la estabilidad. Y estoy hablando de los profesionales, ¿verdad? No estoy hablando de los militantes, digamos, desilustrados, ¿verdad? O iletrados que puedan tener y que tienen varios, pues, ¿verdad? En los barrios, qué sé yo, en las zonas marginales. Estoy hablando de los profesionales. No es garantía entre los profesionales ni siquiera la sobrelealtad, para no llamar servilismo, ¿verdad? Hacia la dictadura, porque en cualquier momento también se van a ver desplazados y sustituidos. Sí, porque eso es una monarquía lo que es ahí, ya, pues. Háblenos de su libro, Las variedades del poder. Este libro que usted con mucho entusiasmo y con mucho empeño, bastante trabajo, ha salido, ha visto la luz y que ya está a la venta en Amazon. Háblenos sobre el libro, las variedades del poder, profesor. Sí, me das esa oportunidad y te lo agradezco, Miguel. Mira, este libro yo lo maduré en la cárcel, pues, como un ejercicio mental, ¿verdad? Es decir, lo que estructuré en mi cabeza fue un índice de las variedades del poder al amparo de preguntarme porque el poder para mí las variedades del poder precisamente para mí nunca me han sido ajenas, ¿verdad? Porque yo también fui militante político, pues, de organizaciones políticas de izquierda, ¿verdad? Pero no del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del cual yo fui militante, pero antes del 79. Fui militante del Frente. Después del 79 yo rompí con ellos. Milité en otras organizaciones de izquierda, sufrí persecuciones por parte de ellos en los 80, luego me retiré de las actividades políticas y me dediqué pues a la academia y a la docencia. Pero ahí el poder siempre fue para mí un objeto de reflexión. Y en la cárcel, ya en mi tercer encierro, porque ya había sufrido encierro con Somoza, sufrí encierro con los sandinistas en los 80, y en este tercer entierro con Ortega, ¿verdad? Un ejercicio mental para mantener, vos sabés que eso sucede, si vos estuviste también en prisión, ¿verdad? Eh, como para emplear las energías mentales y mantener la atención sobre algún foco, yo me estructuré un índice sobre las variedades del poder. Y ese índice lo mantuve, pues, ¿verdad? Lo escribí también por ahí. Y al final, cuando ya salí o ya me desterraron, empecé a escribir. Pero todo giraba alrededor de cómo el poder ha funcionado, no en Nicaragua, ¿verdad? Aunque al final del libro hay dos anexos que son valoraciones sobre la situación en Nicaragua en dos momentos, ¿verdad? En el 2020, ya cuando había pasado el 2018, y en el 2025, la segunda reflexión, junto con otros compañeros, profesores universitarios también. En el primer anexo con profesores nicaragüenses en universidades de España, en universidades de Brasil y en una universidad de Noruega. Y en el segundo también con otros profesores y compañeros abordando la situación nicaragüense después del 2018. Pero toda la estructura del libro es teórica, es sobre filosofía política, pues, y las variedades del poder giran alrededor de un debate central entre Maquiavelo y Montesquieu, digamos, en términos teóricos, ¿verdad? Es decir, que podrían ser como los teóricos de lo que hoy consideraríamos la democracia y los autoritarismos, ¿verdad? Es decir, Montesquieu como el teórico de la separación de los poderes,
maquiavélico como el teórico de la centralización del poder, y después de ellos todas las variedades que se han derivado de ese match, digamos, o de esa pelea o de esa diferencia que hay entre estos dos teóricos de la distribución del poder, incluyendo los marxistas, Foucault, Trotsky, Luxemburgo, Lenin, Hannah Arendt, Giorgio Agamben, una serie de teóricos que han girado alrededor del poder y el modo en cómo se ha enfocado en Occidente. Pero también una parte que le destiné al modo en cómo algunos filósofos y algunos pensadores del Oriente Profundo también han visto el poder, que para ellos nunca lo han separado del saber y del ser. Esa es básicamente la columna vertebral del texto, pues es un texto de filosofía política. Eso es como un Twitter grande, pues, ¿verdad? Ese libro, ¿verdad? Como una opinión en una cajita de comentarios. Lo que pasa es que es grande, pues, ¿verdad? Pero ese lugar le quise dar yo, ¿verdad? El lugar de una opinión, pues, de una doxa, una opinión que no tiene ni está por encima de las demás. Por supuesto, con el respeto debido, ¿verdad? Con algunos términos, algunas referencias, pero que no deja de ser más que una opinión. ¿Cuántos libros ha hecho con este? De mi autoría, 4 con este. Y en coautoría con otras personas, con otros autores, creo que van como 8 ya. Le agradezco, profesor. Ahí voy a estar insistiendo con el libro. Yo a vos, Miguel, yo a vos por esta oportunidad que me diste pues, de presentar el libro, y yo espero pues que a los que les gustan estos temas pues lo logren adquirir y que lo vean como una opinión más, pues repito, como un Twitter grande, pues, ¿verdad? Y agradecerte una